Jesús, te voy a, si querés le das un paneo, lo que pasa es que no puedo, si querés, tenés que levantarlo, porque no puedo, sí. La mesa está muy bajita y no puedo. Empezar con el esferómetro, que no lo vimos bien. Uh-huh. Esto que ven ustedes aquí es el esferómetro. El esferómetro es simplemente una herramienta para medir diámetros de esfera, medir también superficies cóncavas o superficies convexas, y también se utiliza para medir espesores. Es muy utilizado a nivel de ópticas para medir la forma de los lentes. Entonces aquí lo pueden ver, tiene una forma de trípode, y esta que ven ustedes aquí es un vidrio, un cristal totalmente plano, que es el que se usa para ajustar el cero del esferómetro. Una particularidad o una característica que tiene el esferómetro es que él no es directo. La medida que da aquí se lleva a una ecuación, normalmente se trabaja con triángulo y el arco de la circunferencia, para dar la medida. O sea, ustedes no van a obtener la medida, leen aquí y me dicen, bueno, eso mide tanto. No, no. La lectura de aquí, ustedes la llevan a unas ecuaciones que aparecen, por cierto, en internet. Pues, hay una explicación muy bien hecha de cómo llegar a la medida con un esferómetro. Tenemos un tornillo micrométrico. Este tornillo micrométrico, ustedes, por lo menos una vuelta del tambor, este sería el tambor, una vuelta del tambor en este tornillo representa 0.5 milímetros. Y cada una de estas rayitas se representa 0.01 milímetros. O sea, aquí pueden ver que obtienen medidas de centésimas de pulgada, de centésimas de milímetro. Hasta milésimas de milímetro pueden obtener con esto. En los verniers tienen el vernier tradicional. Este vernier da lecturas solamente en milímetros. Este da lecturas en milímetros. Bueno, dentro de la parte que les toca investigar, cuáles son las partes del vernier, como son la mordaza fija, la mordaza móvil, etcétera, etcétera. Y la lectura, bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo se hace la lectura. Y el otro vernier, que si se quiere, este es el más usado. Este es el más usado porque puedes leer en milímetros y puedes leer en pulgadas. La parte de arriba lee en pulgadas, la parte de abajo lee en milímetros. Este vernier, la parte de pulgadas, viene en fracciones de pulgadas, no es en décimas de pulgadas. La medida que le da aquí, inclusive si se puede ver aquí en la punta, dice 1/128, es la medida más pequeña que ustedes pueden lograr con este instrumento. ¿Okay? En la actividad, ustedes se van a encontrar, hay cerca de 27 fotos donde aparece el vernier, aparece el tornillo. El esferómetro no aparece porque no van a tomar ninguna medida con el esferómetro, pero estas están en el monto, en el compendio de fotos que están en la actividad. La otra sería la balanza. Bueno, esto es una balanza muy sencilla, donde lo primero, una de las cosas que hay que hacer con la balanza, lo primero que deben hacer es que la balanza esté en un sitio totalmente nivelado. La lectura, cuando ustedes colocan las balanzas en sitios que no están nivelados, no son lecturas confiables. Entonces, debe estar en un lugar totalmente nivelado y se debe ajustar la línea esta que está aquí con la marca que tiene la parte fija. ¿Sí?
Al alinearlo allí, quiere decir que está en cero. Hay unas partes de la misma balanza que se para ajustar el cero. Con esto uno lo mueve y ajusta el cero, porque a veces, bueno, debido a los golpes se puede perder esa calibración. Entonces se ajusta a cero. Para la parte de balanzas es muy, muy importante tener lo que se llaman testigos. ¿Qué son testigos? Los testigos son unas piezas que están certificadas por el Departamento de Metrología, que son las que ustedes colocan aquí. Si te dice, eso es 1 kilo, ok. Ustedes colocan. No sé, profe. ¿Se acabó el tiempo? Ok. Estamos hablando del flexómetro, como les dije, comúnmente llamado cinta métrica, mal llamado metro. Me dice, no, 1 metro. No, 1 metro porque tienen 3 metros, 6 metros, 7 metros, depende. Una de las características de la cinta métrica es esta pieza que ustedes ven aquí, la punta de la cinta métrica. La punta de la cinta métrica siempre se debe mover. ¿Por qué? Porque esta es la diferencia de cuando ustedes toman una medida interna y una medida externa. Entonces, esto que se mueve, esta pestaña que se mueve, lo que le da es el espesor de la pestaña. Si ustedes colocan una medida externa y al tomar una medida interna, les marca la diferencia que hay en esa pestaña. Entonces, hay personas que esto está flojo y le dan un martillazo para poner la dura. No, no, no. Esto tiene que estar así porque esa es una característica de la cinta métrica. ¿Okay? Las cintas métricas normalmente vienen, como ves aquí, en pulgadas y en milímetros. Lo más pequeño que se puede medir en pulgadas es 1/16. ¿Por qué? Porque es la cantidad de divisiones que hay en una pulgada. Ustedes agarran y miden de 6 a 7 y miden la cantidad de divisiones que hay y hay 16. Quiere decir que medir hasta 16. No como en el Vernier, que te dice que es 1/128. Entonces ya ustedes pueden ver allí la precisión que se puede obtener en las medidas, en las mediciones de cada uno. En la parte de decimal, ustedes pueden trabajar en milímetros. Una cuestión muy, muy importante es que las piezas, las mediciones se hacen en milímetros, no son centímetros. Ya a nivel de ingeniería se utiliza más el milímetro que el centímetro. ¿Por qué? Porque es un poquito más eso. Por otro lado tenemos el multitester. Este es un multitester análogo, donde una de las cosas que se debe verificar al momento de hacer la medición es dónde está colocado el selector. El selector, ustedes lo colocan si van a medir corriente alterna, si van a medir corriente directa, si van a medir amperaje, depende de lo que vayan a medir, o van a medir ohmios, que es la parte de arriba, depende de lo que vayan a medir, ustedes seleccionan la escala. ¿Por qué? Porque si ustedes van a medir un voltaje muy pequeño, entonces, ok, vamos a seleccionar, movemos el selector hasta la marca que nos interesa. Este selector tiene una marquita blanca aquí. Tengan mucho cuidado con en las fotos aparecen las mediciones que ustedes van a tomar. Tienen que ver dónde está el selector y dónde está la marquita blanca esa. Y esa es la que te va a decir exactamente con qué escala vas a trabajar en la parte de arriba. ¿Ok? O sea, así vas a tener las lecturas correctas. El otro instrumento que aparece en las fotos es la pinza perométrica. Esta, como ven, es una pinza perométrica bastante sencilla. Yo soy de los que piensa que las pinzas perométricas deben ser sencillas porque es más fácil calibrarla y los daños son menores normalmente cuando se caen. En cambio, si tienes una que tiene muchas funciones, bueno,
es medio complicado. De todas maneras, aquí esta mide amperios y mide voltios. El voltaje que se mide aquí en esta pinza son voltajes de corriente alterna, no mide corriente directa. Y el amperaje, ustedes tienen que ver aquí, no tenemos el selector, no tenemos un selector igual al anterior, sino que el selector es este disquito que está aquí atrás, al lado. Y yo muevo la escala con la que voy a trabajar y se me refleja en este cuadrito que está ahí arriba. ¿Okay? Entonces ahí yo voy cambiando y voy viendo la escala con la que estoy trabajando. Si estoy trabajando en voltios o estoy trabajando en amperios. Eso es una parte muy importante que ustedes tienen que ver cuando tomen las mediciones de la foto. ¿Cuál es el número que está en esa pantallita? Y en función de eso se toma la medición. Okay. Bueno, vamos a tomar unas medidas para que sepan el uso de estos instrumentos. Vamos a empezar con la pinza, que nosotros tenemos habilitado aquí un motor para tomar el consumo eléctrico. El amperaje es el consumo eléctrico, la intensidad de corriente. Ya ustedes vieron eso en física 2. Por eso es que yo hago mucho hincapié de que el laboratorio es básicamente el repaso o la aplicación de lo que vieron ustedes tanto en física 1 como en física 2. Entonces, nos vamos aquí, tenemos un motor eléctrico y vamos a medir el amperaje. Para medir el amperaje con estos instrumentos, con la pinza ferrométrica, simplemente bordea el cable con la pinza. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que por aquí pasa la intensidad de corriente y se crea un campo magnético alrededor del cable. Eso es lo que mide el amperímetro y lo transforma en amperios. Si nosotros prendemos el motor, fíjense, el amperaje que leímos ahí es muy, muy pequeño. ¿Okay? ¿Qué pasó? Que tenemos una escala aquí muy grande para lo que puede leer. Entonces, en esos casos, movemos la escala. Vamos a probar con 25 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo máximo que me puede leer en esta escala son 25 amperios. Volvemos a colocarlo y volvemos a prender. Porque ahí me está dando el amperaje que está consumiendo ese motor. Sin carga. Cuando nosotros aumentamos la carga, aumenta el amperaje. ¿Ya lo vieron? Las que aparecen en la actividad son dos mediciones, hay 3 mediciones con la pinza. 2 mediciones que se le hicieron a un aire acondicionado y una medición que se le hizo a una bombita de agua. Okay. Cuando nosotros vamos a utilizar el multímetro, debemos estar pendientes de qué es lo que vamos a medir. Supongamos que vamos a medir allá corriente alterna. Esto que está aquí dice DC, que es corriente directa. Esto que está aquí dice AC, que es corriente alterna. Quiere decir, nuestro selector lo colocamos en corriente alterna. Ahora bien, ¿qué vamos a medir allí? Nosotros vamos a medir un voltaje de alrededor de 120 voltios. Ok, si vamos a medir 120 voltios, no debemos colocarlo aquí, porque esto es lo máximo que me va a dar el dial. Entonces lo colocamos en 300 voltios. Procuren siempre colocar las escalas al doble de lo que piensan ustedes que va a medir. ¿Para qué? Para que la aguja esté en el centro, prácticamente. Vamos allá. Un pequeño problema técnico.
Parece que no. Ahí está un toma corriente. Es que... Sé que tienes una contacto ahí también. Tómala aquí. Bueno, vamos a saltar esto porque hay un problema de batería. De todas formas, lo importante aquí es el selector, donde van a colocar el selector. ¿No? Y aquí vamos a ver tomar las medidas de los voltajes hasta 300 voltios. Y para corrientes alternas, corriente directa sería en este lado. Cuando vas a medir resistencia, se miden de este lado. Y cuando vas a medir el amperaje de corriente directa, las medimos de este lado. Fíjense que los amperajes aquí son relativamente muy pequeños. 12 micro, 300 micro, 6 miliamperios, 60 miliamperios y 12 amperios. Entonces, sí. Eso es lo máximo que lee. En cambio, con este, cuando vas a medir corriente alterna, los amperajes son mucho mayores. Fíjense que aquí nosotros podemos medir 50 amperios, hasta 250 amperios podemos medir con este. Una cosita que es bueno acotar aquí es esto que ven ustedes aquí, que la mayoría quizás no lo haya notado. Esta calcomanía que está aquí. ¿Sí? Y esto que está aquí. Eso que ustedes ven allí es la certificación del Departamento de Metrología Legal, llámese ahora CENCAMER. Ellos se encargan de decir, este aparato está bien. Entonces, siempre que se adquiere, siempre que se compra un instrumento de medición, debe estar certificado por CENCAMER, que te dice lo que están midiendo. Una cosa también que quería recalcar en esta oportunidad. Fíjense, en internet, este es un video muy práctico para la parte de taller. Se llama Máquina, campo de taller de casilla. Como el casilla. En este libro aparecen las conversiones, la tabla de conversiones de fracciones de pulgada a milímetros. Es una cuestión muy sencilla de hacer. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando ustedes dan una medida, ustedes normalmente se trabaja con media, 3/4, una y media, etcétera, etcétera. Entonces ustedes no dicen 1.75 pulgadas. Normalmente se trabaja con la fracción de la pulgada. En milímetros, si trabajamos así, evidentemente, por el sistema decimal. Pero en pulgadas no se trabaja así. Entonces, es lo mismo, hay algo muy importante para mí que quería recalcar con respecto a la actividad pasada, es que los tiempos no se deben dar en decimales. O sea, cuando yo me dijeran cuánto tiempo demoró 9.75 horas, ¿qué es 0.75 horas? Cuando ustedes les piden una hora, ustedes dicen son las 9:15. Ustedes no dicen son las 9:75.
Entonces, eso es muy importante al momento de, llevar conversión. Usted tiene que hablar de una manera que se entienda, que la persona pueda. A la balanza, quería hacer una acotación aquí, que esta balanza está en kilogramos. En la actividad se pide en el sistema en unidades de fuerza. ¿Cuánto pesa? Yo lo que me está dando es la masa. Me está dando es la masa. Y ustedes saben que es lo que estoy pidiendo es la fuerza. Libra fuerza. Y eso van ustedes a colocar en la actividad. No es pesa tantos gramos. Al decir pesa tantos gramos, lo estamos diciendo mal. Es un rodamiento cuya masa es de tantos gramos. ¿Cuál es el peso de eso? El peso lo multiplica por 9.81 y te da el peso en newton. Ojo, kilogramos por metros sobre el segundo cuadrado igual a newton. No son gramos ni centímetros, no. Kilogramos, metros y segundo cuadrado te da newton. Entonces, las medidas que me van a dar ustedes allí vienen en newton y libra fuerza para el sistema inglés. Para el sistema métrico, milímetros. Para el sistema inglés, fracciones de pulgada. Aquí está muy claro, especificado lo que se está solicitando. Bueno, si tienen alguna pregunta. No. Okay. Vamos a dar aquí un ejemplo con respecto a lo de... Una pregunta. Dice, profe, ¿puede hablar sobre el informe? ¿Qué necesita? Bien. No es lo que necesito, porque las actividades no es lo que yo necesito. Las actividades es lo que ustedes deben hacer. Cuando yo les digo, o cuando se les dice, tienen que entregar un informe. El informe que lleva hoja de presentación. ¿Cuál es la estructura? Introducción. Tabla de contenido. El desarrollo propiamente dicho. Conclusiones, que se les olvida. Bibliografía, que también se les olvida. Anexos, si son necesarios. No es lo que yo quiero. Señora, sencillamente, todo trabajo de investigación lleva eso. Entonces, ¿qué pasa? No tiene introducción. ¿Y por qué no tiene introducción? Cuando ustedes revisan de qué se trata el trabajo. Y el trabajo no tiene conclusiones. No sirve. Vamos a estar claros en eso. ¿Por qué? Porque eso es a lo que ustedes llegan cuando hacen la actividad. Entonces, yo hice la actividad, pero no le puse conclusiones. Entonces, después se queda. No, señores. No tiene conclusiones, no sirve. No tiene bibliografía. Perfecto. Ustedes son los vigilados. No. Tiene que tener bibliografía. Y bibliografía con autores. Porque Google una pregunta. Sí. ¿Y cuál es el nombre?
del libro de conversión de pulgadas. Si ustedes entran en internet y colocan conversiones de pulgadas a milímetros, aparece una página donde hay muchas tablas. La tabla que está en este libro está en internet. Se ve mejor. De hecho, se ve mejor que en el libro. Hay otra pregunta. Quisiera saber si la parte teórica puede realizar la transcrita. Sí. Se puede hacer a computadora. Y hay otra pregunta. Una cuestión que me inquieta mucho. Cuando estamos hablando de la actividad, yo pido hojas blancas. Por favor, usen hojas blancas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando hojas grises y están utilizando hojas arrugadas. Y eso es presentación. Eso ni siquiera es algo que uno tiene que decirlo. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, pero hay una que dice que en la guía el 10% es de Estefanía. Ajá. No, sí, esa. Eso. ¿Qué es? Profe, buenos días. En el libro, en el 10% hay como un cero. ¿Hay qué? Un cero y un slash. ¿Qué significa eso? Ese símbolo que tiene ahí. Nada. Bueno, aquí tengo la actividad y no veo eso. No sé. No, función general. Esto que está aquí es diámetro. Está diámetro interno, diámetro externo, espesor, largo, ancho, voltios, resistencia, intensidad de corriente, no es interno de corriente, intensidad de corriente, peso. Los asteriscos son, o sea, ustedes cuando hagan la tabla, ustedes van a colocar las mediciones en una, ojo, dice monedas, porque hay dos monedas. Disco compacto 1, rodamiento 1, escritorio, y cuando dice aire acondicionado hay dos mediciones. Que si puede repetir eso porque no se escuchó. ¿Cuál? Es el símbolo. Esto simplemente es diámetro. Entonces, cuando van a hablar de diámetro, hacen esto. Y cuando van a hablar de la magnitud de un cuadrado, ustedes dibujan un cuadrado y así. ¿Otra pregunta? ¿Tienen otra pregunta? Cualquier cosa pueden, por la mensajería de la plataforma, pueden... Sí, podemos enfocar la pizarra. Colocar sus inquietudes. Y yo tengo un chat también del laboratorio, creo que el miércoles, no estoy muy seguro. Pero allí estamos a la orden para cualquier duda. Si pueden abrir las cámaras para tomar una foto de los que están participando ahorita, se los agradezco. Para saber que no estaban solos.
Profe dice, Esto- profesor, ¿se tiene que colocar una conclusión para cada instrumento? No, es la conclusión general, la conclusión de la práctica, la conclusión general. ¿Qué fue lo que ustedes aprendieron? Una cosa muy importante, por favor, no coloquen en esta práctica aprendimos mucho porque la práctica fue muy buena. No, eso no es una conclusión. ¿Ok? Ok, esta clase se va a subir a la plataforma y lo pueden ver cuando ustedes quieran. Y el diámetro. Otra vez. Cuando ustedes les aparece ese símbolo, si se está hablando de mediciones, se está hablando del diámetro, normalmente se habla del diámetro externo de una pieza, se simboliza así. Ustedes dirán, ok, pero esto también es, pero esto cuando se habla de, cuando se dice, tangente de phi, no voy a decir tangente de diámetro. Es tangente de una letra griega, que es la letra phi, pero así se denota la parte de diámetro. Recuerden que tienen que colocar las dos medidas en cada una de las mediciones que están haciendo, pulgadas y milímetros. Milímetros, por favor, milímetros, no son centímetros, milímetros. Aquí otra pregunta. Las siglas cuando explicó, por ejemplo, ASA, no se escuchó bien el audio. Ok. De todas maneras, la idea es que ustedes investiguen qué es cada una de esas. Esas son asociaciones que se encargan de estandarizar o de normalizar procedimientos. Una cosa que sí les voy a agradecer es que busquen qué es ASA y no vayan a colocar qué es lo que tiene por fuera lo posible, ¿okay? Porque ya me lo hicieron. Entonces, estas organizaciones a nivel de ingeniería es muy importante que ustedes sepan que existen. Dicen que salen muchas organizaciones con esas siglas. Ajá, pero ¿cuál es la referida a la parte de mediciones? Acuérdense que con lo que estamos trabajando es con fíjense, cuando el tema se refiere a mediciones, quiere decir que estas asociaciones tienen algo que ver con la parte de mediciones, con la parte de estandarizaciones. Aquí no hay organizaciones que tienen que ver ni con ginecólogos, ni con ¿cómo se llama? Odontólogos, ni nada de eso. ¿Okay? No importa que, no, aquí es la asociación de odontólogos. Un momentico. Nuestra actividad es sobre mediciones, no es sobre odontólogos. Entonces, hacia allá nos vamos. De hecho, tienen la API, que es la American Petroleum Institute, ¿okay? Tienen SAE, que es una estandarización también americana, es ASME, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que está aquí es relacionado con medición. Sencamer son los que se encargan de poner las etiquetas esas que vimos ahorita. Okay. Hay otra pregunta. Dice, profe, en el caso de las monedas y objetos que sean de medición de corriente, igual debemos expresar en el trabajo esa parte. Ejemplo de las monedas. ¿Cómo se mide intensidad de corriente o voltios? Solo se expresarán el peso y el diámetro externo. En la tablita que aparece en la actividad están los asteriscos, que es lo que ustedes van a medir cada una de
de cada una de las piezas. Es decir, de las monedas van a medir el diámetro externo y el espesor. Del disco compacto y el peso. Exacto, ahí está el peso. El disco compacto, diámetro interno, diámetro externo, espesor y peso. Del rodamiento, diámetro interno, diámetro externo, espesor, peso. Escritorio, largo, ancho. Resistores, resistencia en ohmios. Aquí dice Baterías. baterías, corriente directa, voltios. ¿Okay? Regulador, corriente alterna, voltios. Aguja. Aguja, diámetro externo, no hay más. Lámina, espesor, no hay más. Peso. Aquí dice Bomba de agua. bomba de agua, amperaje, intensidad de corriente. Aire acondicionado, amperaje, intensidad de corriente. ¿Ya? Dice, pero nosotros mismos debemos medir esas cosas. Está un compendio de 27 fotos en la actividad. Ustedes van a ver la foto, es más, descargan la foto, la agrandan al tamaño que ustedes quieran y toman la medida de lo que les estoy colocando yo en la foto. Dice, salen muchas asociaciones con esa sigla. Otro escribió, profe, las unidades que usaremos son Newton Para la fuerza. y milímetro. Newton, milímetros y fracciones de pulgada. Amperios, ohmios. Dice Stephanie, ok, en el archivo no se ve así de claro, por eso mi pregunta, gracias por explicarlo. Pero nosotros mismos debemos medir esas cosas de las cosas que tenemos en nuestra casa o en el drive que usted pasó, No. ya se tienen las indicaciones, pero me confundí. Pero, perfecto, ya lo escuchó, ya lo escuchó. Ya entendí. Sí, solo hay 20 imágenes. 21. Sí. Si nos falta, avise por favor, pero en el link solo hay 21 imágenes. En el link hay 27 imágenes, porque si tiene el link cuando lo monté al comienzo, exacto, al comienzo había 21, porque era una manera de que ustedes comenzaran a trabajar. Pero el fin de semana ya se arregló y están las fotos completas. Faltaban las fotos de la balanza. ¿Otra pregunta? Profe, ¿y nosotros nos vamos a ver algo presencial? Muy difícil. No Todavía. queremos contagiar a nadie. Perdón, no me di cuenta. Todavía no nos han autorizado a hacer alguna práctica presencial. Por eso estamos haciendo de este modo la clase de laboratorio para que puedan tener conocimiento de todas las el proceso de mediciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profesor, ¿en el trabajo debemos agregar las imágenes que pasó por el anexo del trabajo? No es necesario. Eso consume mucho peso y pues, no tiene sentido. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿dará otra clase con el tema de caída libre? Sí. No, probablemente será finales de esta semana o la próxima. Duro. ¿Mm? Duro. Esta semana, quizás, de todas maneras, con coordinación se encargará de hacer el llamado
haremos la práctica de la explicación de la práctica del 20% del segundo corte, que es la parte de movimiento rectilíneo y caída libre. De todas maneras, encárguense ustedes de buscar la información. Recuerden que eso es repaso, de física 1. Y pónganse al día con el libro de Shawn, el que se recomienda, el de Física General de Shawn. Está bien explicado lo que es la parte de caída libre y movimiento rectilíneo. De todas maneras, es muy sencillo y la práctica es bastante sencilla. La práctica del 20% es en pareja. ¿Okay? En parejas de 2. Vamos a aclarar. La práctica del 10% no es en pareja. La práctica del 20%, la idea es que si pesa mucho, uno coloca el desarrollo de la práctica y la otra persona coloca las fotos, porque se necesitan fotos que certifiquen que ustedes hicieron la práctica. Que si puede hacer la práctica del 20% sola. Sí, claro. Yo siempre digo máximo 2 personas. La pueden hacer solo, perfecto. No hay ningún problema. Tenemos, a ver, ya va. Tenemos que poner fotos de qué, pregunta Stephanie. De la práctica, hija. Si tú vas a desarrollar la práctica, necesitas tomar evidencia de lo que hiciste. Ahí dice que hay que hacer una superficie lisa. Bueno, superficie lisa, la foto, la película, todo el desarrollo del evento. De todos modos, esta semana, como dijo el profesor, vamos a estar aclarando todas las dudas de la práctica siguiente. ¿Alguien más tiene dudas sobre esta práctica? En Internet hay algunos videos sobre instrumentos de medición. Procuren siempre que sean videos serios, no muchachos que ni siquiera saben hablar. Dice que por ahora todo perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Que si puede explicar el 20% aparte y si puede explique un ejercicio tipo examen para guiarnos. Ejercicio tipo examen. El 20% es una práctica. En la próxima clase que tengamos, tienen que desarrollar la práctica como le vamos a explicar en la próxima reunión Zoom. Pero hay un ejercicio muy sencillo, o sea, el ejercicio básico de las primeras clases de física. Perfecto. No hay ninguna complicación. Dice, si la práctica es en pareja, se puede subir la primera parte un compañero y la segunda parte el otro. Las 2 personas tienen que colocar la misma hoja de presentación. Una persona colocará el desarrollo y la otra persona. Inclusive, se puede colocar bibliografía y fotos, pero una de las 2 personas tiene que hacer. Claro, es que una de los 2 va a trabajar. O sea, trabajan los 2, pero aparecería y la otra persona coloca las fotos. Evidentemente, la nota es la misma para las 2 personas. En las fotos deben aparecer los 2. Los 2 alumnos. Pero me refiero a que mida un objeto y así vemos. A ver, Eugenia, ¿qué no entiendes? El profesor subió en el link 27 imágenes de mediciones. Tú tienes que visualizar la medición y decir qué es lo que estás midiendo, el valor. Vamos a hacer un ejemplo, a ver. Hay una foto de
monedas diámetro externo. Aquí tienes el diámetro externo. ¿Okay? ¿Qué te dice aquí el diámetro externo? El diámetro externo te dice que hay 21, 2, 3, 24 milímetros. ¿Por qué? Porque es la línea que coincide entre el nonio y la regla principal. La regla, aquí coincide el 0, quiere decir que esta moneda mide 24 milímetros. En pulgadas, ustedes ven cuál es la que coincide aquí, arriba. Entonces esto tiene 16 divisiones. ¿Okay? Entonces aquí tienen 916. 916 más lo que coincide, el punto que coincide aquí. Bueno, ahí está 916 más 1, 128. Cada rayita de esta es 1 sobre 128. De allí es de donde 4 sobre 128, esto es igual a 4. Serían 2, 64, 30. Entonces, un 32. 4 sobre 120, es un 32. El nonio tiene, la marca más grande que tiene es 8, sería 8 sobre 128. 8 sobre 128 va a ser el espacio que hay entre una raya y la otra en la regla principal. Entonces, si ustedes dividen 8 entre 128, les va a dar un 16, que es las 16 divisiones que tienen aquí. Una recomendación. Ajá, pero que me dieras un... Sí, Sí, eso lo vi. Solo me refiero al 20%. El 20% lo vamos a hacer. El 20% lo vamos a hacer en otra reunión Zoom. Ya va, que aquí yo te la pregunta, profe. Moneda mide 24 milímetros. En pulgada mide 4 sobre 128, que eso es igual a 4 sobre 32. No. Hablando de la medida externa. Medida externa. ¿Okay? Entonces, la medida externa, esta no es la moneda, pero fíjense que la medida externa, cuando tienes 24 milímetros, si tienes 24 milímetros aquí, arriba debes estar cerca de una pulgada. ¿Por qué? Porque una pulgada son 24.5 milímetros. O 245 milímetros. 2.45 centímetros, 24.5 milímetros. Entonces, tiene que estar cerca de esa medida. Aquí está. Entonces, me estoy yendo por la última, que es 1516, más la que coincide aquí. Siempre procuren que las mordazas agarren bien la pieza para poder determinar cuál es la que coincide. Aquí coincide el 0. Entonces, estás hablando de que serían 1516. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el 15-16 está coincidiendo el 0. Y aquí está coincidiendo en el 24 milímetros. Entonces, 15-16 y 24 milímetros. Mira el de abajo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la reunión.
Profe, el 20% también será presentado tipo informe. Todos. los informes, todas las presentaciones, de todas las prácticas, de todas las materias, se presentan tipo informe. Esta es la estructura básica de cualquier informe. Por eso ustedes lo ven. Dice, muchas gracias, Stephanie, dice. Bueno, si pueden todos activar nuevamente sus cámaras para que hagamos un último capture de la participación. ¿Sí? Bueno, chicos, que tengan feliz día. Nos vemos en una nueva oportunidad.